Su nombre, por favor. Ovidio Peinado Brache. Bueno, hoy es 2 de marzo del 2023. ¿Cuántos años de edad? 70. Sí, nacido y criado en Cimití. Sí, señor. Bueno, nos encontramos en uno de los sectores de mayor tradición en Cimití, el barrio de Santa Gertrudis La Bota. ¿Qué recuerdos remotos tiene usted de cómo era este pueblo en su infancia, en su adolescencia y posteriormente? Bueno, ¿vamos a hablar de aquí o del cerro? Bueno, ¿En el cerro? sí, empezamos por el cerro. Bueno. No, pues el cerro era una población que ahí, cuando nosotros llegamos, nada más habían dos casas, ¿no? ¿En qué año más o menos? Póngale que en el año 60, póngale en el año 60. Sí. Nosotros llegamos allá, pues yo nada más tenía como unos 10 años y empezamos, habían dos casas nada más ahí, de un señor que se llama Facundo Alvarado y nosotros que éramos la familia Peinado. Luego con el tiempo se llegó un señor que se llamaba, él le llama Manuel Sánchez, también llegó, hizo una casa ahí en el cerro. Y luego después fueron llegando una gente por allá de Zambrano, que se llamaban familia Polanco. Ellos también llegaron y fueron construyendo casas y así se fue agrandando el cerro. Luego para la gente de aquí de Cimití, cuando iban para Vadillo, para Barranca, ellos se iban por aquí a pie, por un camino. Llegan al cerro y uno luego ahí lo llevaban en una canoa a Vadillo, le pagaban 3, 4 pesos para coger los barcos que iban para Barranca y para Barranquilla. Y ahí luego se fue fundando, güey. Después luego fueron llegando una gente por allá del Banco Magdalena y también fueron construyendo hasta que el cerro se fue formando y se fue pueblando, ¿sí? La gente vivía de la pesca, como había bastante pescado en ese tiempo, pues la gente vivía de la pesca. Luego pues ya con el tiempo, ya empezaron a llegar las lanchas. El cerro no era por ahí, no era la entrada por donde es. En la entrada había que bajar acá abajo por Piedra Candela y luego subir para arriba, ¿sí o no? Subir arriba. Eso ahí como llegaron esa gente del banco, empezaron a pasar por ahí, a hacer ahí, hasta que se hizo un caño y se rompió eso, pero el cerro no era por ahí. Para uno llegar aquí a Cimití, tenía que venirse a pie del cerro y luego llegar aquí al Lucero, a Puntepiedra, para pedir canoa, para luego trasladarse acá a Cimití. Y con el tiempo pues fueron llegando más gente de otras partes y ahí se fue formando hasta que el cerro pues se fue poblando. Ya empezaron a llegar otra gente de otra parte y la gente también, muchas personas que llegaron de Ayaper se pusieron a sembrar arroz, cosechaban en Boque, en la quebrada de Boque y por allá en San Antonio, en el Piñar. Entonces luego todas esas cargas salían ahí al cerro. Entonces ya llegaba gente de Ayaper, todos los Johnson subían a traer carga y el cerro fue cogiendo un movimiento. Ya hicieron la carretera de Cimití acá, de Cimití al cerro y luego y así se fue poblando el cerro, Después empezaron a llegar las lanchas, ¿sí o no? Las lanchas, una lancha que tenía Augusto que le decían la Santa Rosa. ¿Augusto qué? Augusto Iglesia. Sí. Augusto Iglesia. De aquí de Cimití. De aquí de Cimití, sí señor. Esa era la lancha. Otra que tenía año Seferino Guerrero, que esa es la que yo conocí. Y después un chivo que tenía Diofanor, ¿sí o no? Esos viajaban para Barranca y luego llegaban al cerro. Entraban hasta aquí por el caño de Cimití. ¿El apellido del señor Diofanor era? Diofanor Figueroa. Sí. Sí, bueno, esa era en la lancha. Y después Abelardo Figueroa también tuvo una lancha que se llamaba la Nuestra Señora del Carmen, una lancha grande que ahí se transportaba carga y pasajeros también, ¿sí o no? Porque ahí la gente se iban ahí almorzaban, vendían almuerzo en esa lancha y esas eran las líneas que transformaban para Gamarra. Luego, después en esa, ya llegó el señor Chepe Huitrago y los hijos. Entonces luego ya ellos compraron unas lanchas que la una se llamaba el Diamante y la otra se llamaba la Morales número 2. Esas lanchas movían toda la carga que llegaba de Santa Rosa y la que salía por la quebrada de Boque, ¿sí o no?
Y de aquí se iban mucha gente a trabajar allá. Iba por ejemplo Presentación Cuella, iba Darío, iba Mancio, iba Postobón, ¿sí? Y Pirinilo, y muchos a cargar acá. Ellos se iban por la mañana y por la tarde regresaban acá otra vez. Y luego ya sí, entonces se fue formando, ya llegaban los camiones ahí ya con la carga y ellos viajaban de lunes a viernes. Los lunes se iban y llegaban los viernes. Ellos movilizaban cerveza, gaseosa, cilindros, de todas, ¿sí? Y la carga, frijoles y todo lo que salía de acá de Santa Rosa es lo que salía de... ¿En qué llegaban al cerro los camiones? Los camiones se iban por aquí por la carretera, como si salían de Santa Rosa hasta el cerro, llegaban hasta ahí nada más. Sí. Y luego ya con el tiempo programaron de hacer un ferry, ¿no? Entonces ya el ferry montaban los carros ahí en la lancha y se los llevaban hasta Gamarra. Ellos llegaban los lunes y los viernes, luego los subían otra vez y los traían hasta el cerro otra vez, vuelvo y se descargaban, se iban para Santa Rosa. Los lunes volví, bajaban cargados y volví lo llevaban a Gamarra. Sí. Bueno, antes de que se habilitara, como usted está refiriendo, don Ovidio, el puerto del Cerro de la Veracruz, ¿cómo era la movilización a través de la Ciénaga de Simití, los puertos que estaban aquí habilitados y qué clase de carga había, bueno, especialmente la que salía de aquí hasta otro sitio? La que salía de aquí a otro sitio, aquí por ejemplo salía mucho pescado de aquí de Simití, pescado, bagre, y aquí también salía maíz, salía arroz de aquí de Simití, y de allá también salía frijoles, arroz, café, maíz, yuca, todo eso se movilizaba, marrano, ganado, de todo se movilizaba para Barranca, sí señor. Y todo se transportaba por el cerro, porque era el puerto principal del sur de Bolívar. Bueno, ¿qué recuerda de los tiempos de Simití propiamente como puerto, aquí en su espectacular ciénaga? Pues que aquí los puertos, era aquí Cargadero, ¿sí? Sí. Y La Muarra eran los puertos aquí de Simití, donde también se bajaba la gente de Santa Rosa a la carga. Hoy va a salir en la televisión. De la carga, la carga la traían ahí y de ahí la recogían las lanchas. También para Gamarra las traían aquí luego las compraban y luego las enviaban hacia Gamarra. ¿Qué se cultivaba? Se cultivaba maíz, yuca, plátano y frijoles también, café también se cultivaba mucho acá. ¿Los puntos principales de cultivo eran cuáles, don Ovidio? Aquí era, por ejemplo, aquí eran platanar, aquí Cargadero, Platanar, Ujamito, La Mendoza, esa parte por ahí donde más se cultivaban plátanos por aquí, ¿sí? Y La Muarra, Dios, ¿no? Esa gente ahí cultivaban aquí para arriba, eso. Bueno, una región muy próspera, sí. La fauna, sí. Los animales grandes que se daban. Manatí, sábalo, bagre, bocachico, dorada, blanquillo, picúa, había mucho en ese tiempo también aquí, se cogía mucho. Bueno, durante la década de los 60 termina de consolidarse y también expandirse un poco más el fenómeno de la repoblación de sitios en la serranía de San Lucas, la minería. Claro, ¿Qué recuerda de eso? La minería, ¿no? Ya cuando yo ya miré, ya pues la minería ya era mucho, ya no eran la minería por ahí, ya no era mucho, pero sí había minería aquí en San Lucas y para allá, para esas vías, Minagallo, esas minas por aquí. Pero ya más las minas que yo ya cuando ya miré, mineaban y era por aquí para la vía de San Luis, también hubo mucho oro, para la Uyama y San Luis y Patapelá también, para ahí hubo mucho oro, para ahí, bastante también. Sí. Y bueno, la ida a las minas, sectores emblemáticos, por ejemplo, como Guamocó
que es un punto de una historia aurífera muy prolongada. Sí. ¿Qué recuerda de eso? No, yo de eso no recuerdo mucho, sino que me contaban que de aquí se iban a pie, ¿no? Se iban a pie y los que tenían huella llevaban la carga en puro huella hasta allá. Luego de aquí se iban las mujeres, duraban 3, 4, 5 meses allá y luego bajaban por ahí, por aquí mismo, por cargadero que se iban. Y sí, y en eso era que transportaban la carga, unos iban a pie y otros que tenían huella para llevar lo que era la comida y eso, lo llevaban ahí ¿Conoció o escuchó alguna vez hablar del camino de piedra hacia Aguamocó? No escuché. ¿Qué hicieron los españoles? Sí, oía que sí, que había un camino que habían hecho los españoles, que eso todavía estaba ahí, que eso tenían placas y habían dejado muchas cosas allá que eran recordatorias por el camino. Sí, señor. Sí. Bueno, otros aspectos de la vida del cerro y la vida de Simití, la cabecera municipal, el tema de las fiestas, por ejemplo, una región con una cultura tan viva como esta. Claro. ¿Cómo recuerda usted carnavales? ¿Cómo recuerda Semana Santa? Muy bueno. Los carnavales, lo menos el 15 de diciembre, los carnavales, mucha fiesta aquí. Era una fiesta muy grande porque como en esos tiempos salían todos los playones, eso ponían casetas por todas partes, llegaba mucha gente sin problema y todo, uno parrandeaba por ahí por todos los playones. Aquí ponía el lío María Aureliana, aquí el barrio, allá en 3 de Mayo ponían casetas, allá en Chambacú también montaban casetas, allá en el barrio de arriba, allá en Las Flores también montaban, aquí en San Miguel también se hacía casetas. Y había una caseta allá que era la de noche, que le decían la tómbola, que ahí era, mejor dicho, se acabó cuando en la noche todos los bailes eran ahí. Lo mismo la Semana Santa, siempre todo el tiempo ha sido la cultura de siempre. Siempre los Viernes Santos, los Jueves Santos han sido respetados aquí. Y así, ¿sí o no? Siempre la cultura de siempre. Bueno, San Simón, también. Las vacaciones, sí, también, sí, la original. Sí, también. Aquí sacaban los muchos disfraces, salía el disfraz del diablo, salía el disfraz del murciélago. Eso para San Simón. Sí, para San Simón. Sí. Salía el disfraz del diablo, salía el disfraz del bote, salía el murciélago, los joselitos de carnaval, el muerto que dice. Y también salía la Madre Monte, también salía, y salían muchos disfraces, ¿sí o no? En ese tiempo, muy bonito, con los disfraces a la banda adelante y los disfraces atrás, y todo eso era muy bonito, ¿para qué? Todo había muchas fiestas patronales en los carnavales aquí, muy lindo también. Bueno, los músicos. Sí, también, todos esos músicos. ¿A quiénes recuerda? Bueno, aquí recuerdo al finado Guacho Rincón, el señor Ignacio Onceno, el señor Juan Mejía, sí, eso. Y ahora no me acuerdo los nombres de otros. Pacho Galán también tocaba ahí, sí, eso. Esos músicos, sí, me recuerdo. Bueno, volviendo al tema de lo que Simití exportaba, sí. La caza, por ejemplo, de los manatíes, la presencia de tigres que he oído hablar, que era muy numerosa. ¿Qué recuerda de eso? No, pues aquí en Simití mucha cantidad. En el cerro había muchos manatíes. Allá llegó una gente de Zambrano, como había tanto manatí en el cerro, ahí en la quebrada, entonces ellos se dedicaban a matar manatí. Ellos cogían y salían en la mañana y cogían 3, 4 manatí. Ellos primero los clavaban con un arpón, entonces los recostaban a la orilla y le hacían naricera y iban amarrándolos vivos, ¿no? Ellos cogían, mataban 3 o 4, si cogían 4 mataban 1 y los otros 3 los dejaban amarrados vivos. Entonces los cogían, los pelaban, los salaban y los iban a vender a San Pablo, a Puerto Wilche. Sí. Cuando ya, por ejemplo, usted era el vendedor, no, y que ya se vendió, ya Luis mate otro, entonces mataban otro. Cuando ya acababan de todo eso, ya volvían, empezaban de luego a matar porque había muchos manatíes. Y los tigres, que uno ahí, cuando nosotros fuimos al cerro, hay uno de día, los tigres lo oía roncando ahí al pie de la Ciénaga de Uruguay, ahí lo oía uno. Hay veces uno salía por allá en el monte, por ejemplo, a Congo, Ciénaga Nueva, hay veces lo veía de día que uno salía con el papá.
Y también una vez que yo no conocía nunca la madre, que decía en el Puerco Monte, una vez ahí en la Ciénaga de Burgos, como a las 8 de la mañana, cuando se presentó una manada de Puerco Monte. Y se tiraron a la quebrada, a cruzar la Ciénaga para el otro lado. Sí. Y ahí la gente mató con machete, cuando esos tiempos que había lanzas y cosas, mataron ahí. Total que es un poco de marrano. Ahí conocí yo el Puerco Monte. Ahí llegaron así como todavía era monte así silvestre. Se cruzaron de la Ciénaga para el otro lado de la Ciénaga de Burgos, sí. Oyendo para la vía del Garzar por allá. ¿Conoció alguna vez que un tigre hubiera asaltado a personas, hubiera comido alguno? No. Ganado sí vi que mató, bestias, burros sí los vi que mató. También un manatí, mire, allá en una parte que llama Ciénaga Nueva, un barranco alto así, los mismos señores ese le decían el pollo macha con Goyo Jerez, que ellos eran hermanos. Cogieron un manatí y lo dejaron amarrado ahí, en la orilla. Entonces, como allá paraban unos señores de vadillo, el tigre vino y agarró el manatí y lo saltó para tierra, sí lo caminó como unos 10 metros. Entonces, ellos vinieron a decirle, en el tiempo mi papá era el inspector, que la gente de vadillo le habían robado el manatí. Entonces, vamos a ver si fue verdad que ellos le robaron. Vamos, que era un tigre que lo había arrancado, lo reventó el lazo y lo arrastró así como a unos 5 metros adentro. Y ahí se lo empezó a comer, pero nada más le comió la mitad y el resto lo dejó. ¿Cómo sería de fuerza que tenía un tigre eso que arrastró un manatí de como unas 15 arrobas de manatí? Tenía un manatí grande, ¿sí o no? Bueno, usted ha hablado de la Ciénaga y por supuesto esto trae al recuerdo el nombre del Cerro de Burgos. ¿Por qué ese nombre? Mire, ¿Quién era Burgos? Mire, primero era el cerro Sí. El cerro. Pero Napoleón, a través que tiene la Ciénaga allá enfrente, que esa la confirmaron, la Ciénaga de Burgos, Napoleón le puso Cerro de Burgos. ¿Sí? ¿Y por qué, ¿por qué Ciénaga de Burgos? Él primero le puso Cerro de Burgos, pero después le puso Cerro de Veracruz. ¿Sí o no? Primero era Cerro de Burgos y después le cambió el nombre. Napoleón le puso Cerro de Burgos, Cerro de Veracruz le cambió. Napoleón fue el que le cambió el nombre. El Cerro de Burgos era porque ahí tiene la ciénaga esa grande que se llama la Ciénaga de Burgos. ¿Sí o no? No se sabe por qué se llama la Ciénaga de Burgos. No se sabe por qué. ¿Sí o no? Bueno, usted ha mencionado un nombre de mucha tradición, de mucha trayectoria en este pueblo, don Napoleón Barba López. Claro. ¿Tiene algún recuerdo de él? No. De don Napo. Que un recuerdo de la carretera que aquí de Cimití hasta el cerro que la hizo ir. Sí. Que quien fue catapilero de él fue su suegro, Fidelino, fue que trabajó en esa carretera. Él trabajó mucho en esa carretera, Fidelino Orozco. Sí, él trabajó mucho en la carretera con Catalino Torres, un señor, y el dueño de la catapila se llamaba Ové González. ¿De dónde era? Era de ahí, de Manizales, él era de Manizales. ¿Y en qué año se hizo la carretera? Mire, yo creo que la carretera se hizo como por ahí en el mismo año de 1965, por ahí mismo se hizo la carretera por ahí le pongo yo, digo. No. Bueno, de la época de los barcos que acaba prácticamente en los años 60 con el incendio del David Arango en Mangangué, ¿qué recuerdos tiene de eso? Mire, yo una vez que yo estaba muy pelado, y entonces mi papá íbamos para allá para Vadillo. Yo no había conocido barco, yo no había visto barco en ninguna parte. Entonces cuando íbamos saliendo allá, como este es un brazo de río, a salir allá a Vadillo, que usted sabe cuando uno coge el Magdalena, el propio Magdalena, sí, claro, porque es un brazo. Cuando venía un remolcador, venía un barco hacia abajo, y yo le dije, apa, ese animal que viene allá patas arriba, ¿qué? Sí, como el barco, yo no había visto eso. Me dijo, no, hijo, ese es un barco. Y el barco cuando abajito empezó a pitar, ya que iba a llegar a Vadillo, que ahí él dejaba pasajeros y cogía pasajeros, venía pitando. Ahí bueno, donde yo conocí nada más 2 barcos. Conocí yo en esa época. ¿Se acuerda el nombre? No, yo no me acuerdo cómo es que llamaba yo, que ya no me acuerdo el nombre ya de esa, dos barcos bien en la época.
Bueno, la separación de pueblos, por ejemplo, como San Pablo, ¿tiene algún recuerdo de eso? No, no tengo recuerdo de eso. El año 69. No, no tengo recuerdo de eso. Sí. Sí. Otros recuerdos de personas, de los servicios públicos, el servicio de energía, el acueducto, los teléfonos, la comunicación telefónica. El mismo acueducto aquí de Simití, también mismo lo colocó Napoleón Barba, también fue que hizo. También hizo el colegio allá en el cerro, en un colegio que está en el cerro, también lo hizo él. Sí. Y luego también hizo allá en el cerro, quien hizo la muralla del cerro. Esa muralla también la hizo Napoleón Barba. Todo eso que está en el cerro, el muelle, todo eso lo hizo Napoleón. También eso lo hizo él. Eso lo hizo él. ¿Y acá en Simití? Y acá en Simití, todo lo que se llama el parque de la original, todo eso lo hizo él, sí. Todo eso también lo hizo él. La mayoría de trabajo la hizo él. Barrio Arriba. Barrio Arriba, sí. Aquí en Santander. Sí, también él fue mucho que hizo mucho trabajo aquí. De don Milciades Torres, otro político de aquí que recuerda. Bueno, de Milciades Torres yo no recuerdo que dice que sí lo conocí, sí, pero yo no vi que hizo tanto, él no hizo tantas cosas, sí. No recuerdo que él hizo tantas vainas. Bueno, los sacerdotes, ¿qué nombre recuerda? Aquí conocí al padre, a un padre Marco, ¿sí? Sí. Se llamaba Marco. Y conocí otro, el padre San Filio, sí. Sí, bueno. Y conocí también aquí al padre que se fue ahorita, padre Clemente, Berel también. Francés. Sí, francés, sí. Sí. Y al compadre de Santa Rosa, que es el compadre del padrino del hijo mío, el compadre Lolo, también muy amigo. Isidoro Galvez. Sí. Sí. Fue alcalde también de Santa Rosa. Sí, fue alcalde de Santa Rosa también. Sí. Bueno, el hospital, recuerdo del hospital, del viejo hospital. No, pues. Médicos, enfermeras. Médicos, sí. Ahí conocí al doctor, al doctor, Martínez. El doctor Martínez, al doctor aquí Sobrino, al doctor Sobrino. Conocí al doctor, hay un doctor que era tan bueno, el doctor Zavala. Conocí al doctor, uno hermano, el doctor Ruiz, también que buen muy doctor ahí, a un doctor Rodrigo también, a José Martínez. Conocí a un doctor aquí, hermano de Lillo Guerrero, también, no me acuerdo cómo es que se llama él, no me acuerdo el nombre de él, que fueron doctores aquí. Y enfermera, pues sí, aquí a Luz Marina, a Emina, a Gladys Torres, a Noelia Guerrero, a Emina Torres, a Grolina, sí, un poco enfermeras que fueron enfermeras aquí en Simití. Bueno, los tiempos difíciles de Simití, el inicio del actuar de la guerrilla, luego los paramilitares, las tomas guerrilleras. ¿Qué recuerdos tiene de eso? ¿Cómo lo vivió? Yo nada más viví la última toma guerrillera aquí, la viví aquí, sí. La última toma, sí. Mire, nosotros estamos pescando, allá. Mi mujer se había ido para Bucaramanga porque tenía la hija enferma, sí. Que la hija estaba de parto. Entonces yo estaba con el papá de ella que se llamaba Gilberto. Entonces nosotros estábamos pescando esa tarde, y cuando llegamos aquí en la tarde, yo estaba con Yoya, la hija de ella, estaba ahí. Entonces yo llegué tempranito, como a las 6, y le puse la comida a ella. Le puse la comida a ella, y el viejito cuando
yo estoy fritando un pescado cuando oigo los tiros. Entonces y yo dije, ¿verdad qué pasó aquí? Cuando iban gritando ellos en un Johnson o la orilla. Cuando ya yo quise salir a la calle, ya estaban ahí enfrente, aquí enfrente de la casa donde nosotros vivimos, ahí estaban ahí. ¿Habían desembarcado por este puerto o Sí, por el de...? sí, por el de allá, pero ellos se regaron enseguida. Sí. Y empezaron a echar plomo, Aquí ahí en la esquina donde Dorado, ahí estaba un guerrillero. Y cada vez que pasaba el avión, ese era... Cuando el avión iba ya llegando a la isla, él le disparaba acá y el avión se le regresaba. Y y nosotros tirados ahí abajo en la cama, yo con el viejito, porque el otro ya se había ido pan de papa en carrera. Y aquí ya tanta rabia que le dio aquí por estos pedazos, tiró una bazuca ahí, el avión. ¡Bum! Ahí quedó, cayó tierra ya. Al ser. Bueno, cuando ya como tipo 4 de la mañana ya se fue quedando todo en calma. Y se fueron ya, se retiró el avión y ya se habían ido los guerrilleros ya. Habían los soldados, los policías ahí muertos, me parece que eran 2 muertos que habían ahí hecho. Y ahí enfrente de donde Minguito, ahí dejaron una batería grande, una carga de batería y con hoja y eso que no pudo disparar, la dejaron ahí, una batería. Y la primera vez que, yo estaba en Gamarra cuando se metieron aquí. Pero cuando la guerrilla llegó allá al cerro, ahí sí estaba yo. Cuando llegaron los paramilitares aquí, sí estaba ahí. ¿Cómo recuerda los tiempos de los paramilitares de la época? Bueno, nosotros estábamos ahí en el puerto. Nosotros estábamos en el puerto ese día, un jueves. Eso fue en el 1998. Un jueves, me recuerdo, un jueves era 11 de junio. Estábamos ahí en la orilla, estaba mi hermano y estaba un señor Carlos Pescado, estábamos ahí en la orilla. Ellos me decían, toma una cerveza, y yo dije, no, yo no quiero tomar cerveza. Cuando venía llegando una chalupa, la chalupa arrimó ahí donde está el kiosco ese, en las escalas esas, ahí arrimó la chalupa. Cuando brincaron 4 paramilitares en tierra, brincaron. Y la gente enseguida gritó, llegaron los paracos, todo el mundo empezó a correr. Bueno, yo corrí con mi hermano y iba con Andrés Molina. Cuando nosotros corrimos hacia abajo, él se regresó y él dijo, yo no voy a dejar matar a mi familia. Entonces yo en vista de eso, yo de bobo me regresé con él, ¿sí o no? Y entonces a mí me cogieron ahí, los metieron ahí enfrente de una casa, enfrente de la buchácara, una buchácara que había ahí. Y ahí fueron trayendo gente, bueno, aquí se van a morir usted, perro y hueputa. Gonorrea, que no sé qué, diciéndole palabras a uno, ¿sí o no? Entonces ahí lo tenían ahí cogido ahí, eche para allá, eche para acá y eche para allá. Y bueno, ahí lo tuvieron, hasta cuando ellos ya quisieron, de ahí que ya hicieron lo que hicieron y de ahí se fueron. ¿Sí o no? Pero que fue una cosa muy grande, sí, eso fue muy, muy grande esa cosa, ese día pues. Y toda esa mujer se vino corriendo por acá, nada más que los que quedamos fueron hombres. Yo llegué aquí a las 12 de la noche, a las 12:30 de la noche llegué yo aquí. Mientras que averiguamos dónde estaban los hermanos, dónde estaban mis hermanas allá. Pero eso fue muy grande esa cosa. Uf. Bueno, retrotrayéndonos en el tiempo de la historia del cerro, bueno, finqueros, ganaderos, cultivadores, comerciantes del cerro, ¿a quiénes recuerdan? Mire, ahí el más comerciante era el señor Pedro Navarro. El señor Pedro Navarro, don Abraham Quintero, don Francisco, el señor Luis Torres, que esos eran los más comerciantes de ahí, y el señor Indalecio Hernández que tenían ahí, señor, en ese tiempo. ¿Sí o no? Y los finqueros, por ejemplo, era el señor Mencho, ahí, el señor Mencho Guzmán. Señor Mencho Guzmán, el señor Antonio Alvarino, mi papá que tiene una finca, el señor Facundo Alvarado, y otro señor que se llamaba Pedro Navarro, que también tenía tierra ahí cerquita.
Bueno, otros recuerdos de Cimití, nombres de personajes, educadores. Educadores, pues aquí el profesor Roca, Antenógenes Roca, el finado Adalberto Menezes, el finado Alberto Mendoza, que también era educador. Aquí el señor Casadiego, que también era educador, Fernando Casadiego, y el profesor Capitulino Alvarado, que también son educadores aquí. Bueno, don Ovidio, algo que yo no le haya preguntado, otra cosa que usted crea que sea pertinente para esta charla de remembranzas de la historia del cerro de Burgos y de Cimití. No, la cosa también de la cosa cuando se cosechaba, llegaban muchos remolcadores, llegaban unos remolcadores de Barranca, sí, a llevar lo que era, llevaban hasta 5.000 bultos de arroz, que eso se depositaban en las bodegas ahí. Entonces era muy bonito, llegaba ese remolcador, ahí duraba unos 2 días, la gente trabajando, cargando ahí, y ahí se ganaba la plata también embarcando esos 5.000 bultos. Ahí había una bodega que se llamaba La Rosera de Medellín, que decían INA en ese tiempo, te oyo. Entonces ellos compraban ahí, toda la carga que llegara ahí arroz, compraban ellos ahí. Y ahí iban depositando, bueno, tenían 4 o 5.000 bultos de arroz, llamaban a un remolcador y lo mandaban ahí. Después llegó un señor, Edilberto Retrepo, que él compraba madera labrada. Como en ese tiempo no había motosierra, la gente labraba madera con hacha. Entonces ellos montaron un depósito de comprar madera. Ellos traían una lancha de Barranquilla que se llamaba la Santa Isabel. Sí. Entonces ahí cargaban 10.000, 12.000, 15.000 pies de madera y lo llevaban para Barranquilla también. Sí. Ahí. Bueno, de lo que usted me cuenta y lo que me han contado otras personas, la riqueza, la prosperidad de esta región y la tranquilidad, la paz, existió cuando la gente tenía cultivos tradicionales, se dedicaba a actividades esas. Y pan comer, sí. ¿Usted qué cree que ha pasado en esta zona con toda la violencia que se ha vivido? Lo que ha pasado es la violencia, dio la coca y la minería. Eso es todo lo que ha traído toda esta región. Además, porque cuando había pan comer aquí no se veía eso. Todo el mundo vivía de la pesca y todo el mundo vivía tranquilo. Porque aquí no venían a pelear nada, porque no había nada que pelear. ¿Sí o no? Bueno, algo más que decir, don Ovidio. No, pues ya eso ya, don Luis. Bueno, muchísimas gracias, gracias a usted, gracias a usted. Estos recuerdos para la historia del cerro de la Veracruz o de Burgos y para Cimití. Bueno, muchas gracias, pues, muchas gracias. Bueno.